fascitis plantar es una de las patologías más comunes que nos encontramos en consulta. Se trata de una inflamación del tejido que recubre la musculatura de la planta del pie. Ese tejido, la fascia plantar, se inserta, se fusiona con el calcáneo en la zona inferior e interna, es donde más se produce la lesión. Aunque la fascitis plantar podría afectar a cualquier trayecto de todo lo que es el tejido, donde más se concentra es en el punto insercional. Es un tejido que está formado principalmente por colágeno, hay otras sustancias como la elastina y demás que le dan una capacidad elástica, y si se va lesionando esta estructura muchas veces, lo que se genera es una rigidez en la zona donde se inserta y es más fácil que se vuelva a relesionar. Por lo tanto, es importante tratarlo en estadios iniciales. La fascitis plantar puede afectar a cualquier paciente que genere una tensión excesiva en este tejido, en esta estructura. Es más común encontrarlo en deportistas que tienen una alteración de la biomecánica de la pisada en la primera, segunda o tercera fase del apoyo. También lo encontramos en mujeres cuando abusan del calzado de tacón y en algunas situaciones reducen ese calzado y se puede generar una tensión excesiva de esta estructura sin necesidad de tener una alteración de la biomecánica de la pisada. El síntoma principal, el dolor principal que nota el paciente, es localizado en el borde interno del talón, justo en la zona plantar y lateral interna del talón, donde señalamos en este pie de maqueta. Pues bien, ese punto es donde se inserta la fascia plantar y ahí es donde tenemos que intentar, con todos los medios de tratamiento, quitar esa inflamación. Si se produce una fascitis plantar muchas veces en el tiempo, durante meses, se puede acabar generando un espolón calcáneo, pero son entidades clínicas que están enlazadas, pero son diferentes. Puede haber un espolón plantar y no haber dolor porque no estamos cursando con un periodo activo de inflamación. Entonces es importante saber que aunque realizamos radiografías para ver si hay espolón, no es necesario en la mayoría de los casos tratar el espolón y lo que tratamos es la inflamación de la fascitis plantar. Las principales causas que generan la fascitis plantar son 4. La primera causa más común es una alteración en la biomecánica de la pisada. Si el pie genera un movimiento excesivo hacia la zona interna, hacia la zona externa, vemos que no hay una buena biomecánica, puede ser la causa que genere esta inflamación y este exceso de tensión en la fascia. Otra causa muy común es los tipos de pie. Hay tipos de pie que son más precursores a generar esta patología, como por ejemplo el pie cabo. El pie cabo es un pie que ya acumula mucha tensión de base en la fascia plantar y con poca tensión adicional puede generar este problema. La tercera causa sería la superficie. En superficies muy duras, cuando caminamos continuamente y generamos muchos impactos en el talón, podemos acabar generando una inflamación de la zona insercional de la fascia plantar. En los terrenos blandos hay menos posibilidades de generar este problema. Por último, la cuarta causa que puede generar fascitis plantar sería un calzado inadecuado. Por ejemplo, el calzado tipo chancla, chancla que no va acogida por la zona posterior. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando damos el paso con la chancla, el talón no está sujeto a la propia chancla y levantamos el talón y la chancla se queda en el suelo. Entonces, los dedos lo que tienden es a generar una garra para sujetar la chancla y que venga con nosotros al realizar el paso, y esto nos va a generar una tensión excesiva en la musculatura plantar. Por lo tanto, este tipo de calzado suele estar desaconsejado para caminar distancias largas. Se puede utilizar para puntualmente ir a la piscina, a la playa o cosas más que no requieran tanta actividad del propio pie. Y el otro calzado que puede generar fascitis plantar sería un calzado con un tacón, que cuando hablamos de tacón no necesariamente tenemos que estar hablando de un tacón muy fino y muy alto, sino una paciente, una mujer que llevara este tipo de calzado de una forma muy repetida, si pasa a un calzado mucho más bajo y ese calzado hace una caminata muy larga, podría ser un factor, como hemos dicho, que generara fascitis plantar, porque también va a tensar mucho el tendón de Aquiles y la fascia plantar. El tratamiento de la fascitis plantar, lo más frecuente inicialmente suele ser recurrir a medicación antiinflamatoria.
Debemos tener en cuenta que la medicación antiinflamatoria no trata la causa, trata la consecuencia, que es el dolor y la inflamación, pero siempre tenemos una causa mecánica detrás sobre la que tenemos que intentar diagnosticar a través de un estudio biomecánico del apoyo plantar y de la pisada. Este estudio biomecánico, con las diferentes pruebas, nos determinará cuál es el tratamiento más adecuado. Podrá ser tratamiento a nivel de plantillas personalizadas, que lo importante en estos casos es que sea personalizada e individualizada a la geometría y biomecánica del pie del paciente, con correcciones específicas en cada zona de la plantilla según requiera. También podremos recomendar una serie de ejercicios específicos para la fascia plantar y la combinación con un calzado adecuado en función de la actividad que realice el paciente y si realiza deporte, si está más horas de pie o no. Y por último, en un porcentaje muy bajo de los casos, puede ser necesario recurrir a la cirugía. Como recomendación, y antes de acudir a un especialista a que nos diagnostique la patología, podemos realizar 3 ejercicios en casa que nos ayudará a prevenir o aliviar los síntomas relacionados con la fascitis plantar. El primer ejercicio, y el más recomendable, sería realizar un estiramiento pasivo de la fascia plantar mediante un rodillo. Un rodillo que podría ser incluso una botella de agua y pues, si está congelada también nos puede ayudar a que el frío haga ese factor antiinflamatorio que nos ayudará a que sea todavía más efectivo. Y rodaremos la botella con la planta del pie en la zona del arco plantar. Es importante que lo hagamos únicamente en esta zona para que sea la que se estire. Otro ejercicio que podemos realizar es un estiramiento de la musculatura gastrosólea, es decir, los gemelos, la parte de detrás de la pierna, la pantorrilla. Esto, para realizarlo de una forma fácil en casa, lo podemos hacer ayudándonos de una toalla que atravesemos a lo largo del antepié y desde esa zona estiremos hacia nosotros manteniendo la posición durante unos segundos. Así estaremos estirando toda la musculatura gemelar y del sóleo y conseguiremos que también la fascia plantar se estire y gane elasticidad, que es el objetivo principal de estos 2 primeros ejercicios. Y el último ejercicio no estaría tan enfocado al estiramiento, sino está enfocado al fortalecimiento de la musculatura intrínseca de la planta del pie. Esta musculatura ayuda a estabilizar el arco plantar y evita que la fascia se tense tanto. ¿Cómo lo realizamos? Con la misma toalla que hemos utilizado para estirar el gemelo, la ponemos sobre la superficie del suelo y con nuestros dedos del pie vamos a intentar agarrarla e intentar recogerla al máximo para que toda la musculatura de la planta del pie se active, se contraiga y se fortalezca. Desde Podoactiva esperamos que este vídeo os ayude a resolver las dudas sobre la fascitis plantar. Si tenéis algún síntoma y pensáis que podéis estar sufriendo este problema, podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, nuestra dirección de correo electrónico o nuestros teléfonos. Estaremos encantados de ayudaros.